Vamos a demostrar que la condición necesaria y suficiente de subespacios. Pero antes de hacer esta demostración, tenemos que recordar cuál es la definición de subespacio vectorial. Entonces, sea B un espacio vectorial y sea S un subconjunto distinto de vacío de B, vamos a decir que S es subespacio de B si S es espacio vectorial por sí mismo. Es decir, si S es espacio vectorial con las mismas operaciones de suma de vectores definidas en B y multiplicación por un escalar también definidas en B. Una vez que tenemos la definición de subespacio vectorial, vamos a empezar a probar esta propiedad. El teorema dice lo siguiente, que si B es un espacio vectorial y S es un subconjunto no vacío de B, S es subespacio de B si y solo si S es cerrado y S es cerrado para el producto por un escalar. Esto es lo que dice el enunciado del teorema, que lo pueden encontrar en la capítulo 5, sección 2.1 del libro de actos. Esta es el enunciado del teorema. Vamos a proceder a demostrar. Nosotros, como todos ven, esta es condición necesaria y suficiente y aparece un sí y solo sí. ¿Qué significa sí y solo sí? Significa que nosotros vamos a tener que determinar quién es el antecedente, o sea, P, y quién es el consecuente, que es Q. Y lo vamos a escribir como una proposición compuesta. P sería S es subespacio de B, y Q sería S es cerrado para la adición de vectores, y es cerrado para el producto por un escalar. Vamos a escribir esta proposición compuesta P si solo si Q, habiendo determinado quién es la proposición P y quién es la proposición Q. Como ustedes saben, por los apuntes de lógica, un sí y solo sí se puede escribir como una conjunción de dos proposiciones. Una P implica Q y Q implica P. Entonces, para hacer la demostración de este teorema, lo vamos a tener que hacer en dos partes. Primero P implica Q y luego Q implica P. Vamos a demostrar la primera parte de esta demostración. Acá tenemos la implicación P implica Q, que escrito en lenguaje cotidiano, en la lengua castellana, sería si S es subespacio de W, perdón, de B, entonces se verifica que S es cerrado para la adición de vectores y S es cerrado para el producto por un escalar. ¿Cómo podemos demostrarlo? Como nosotros sabemos que si S es subespacio de B, por la definición que dimos, decimos que S es un espacio vectorial por sí mismo. Y en particular cumple con los 10 axiomas de subespacio. Y dos de esos axiomas de subespacio son las condiciones, el axioma 1 y el axioma 6. Uno, que es que sea cerrado para la suma de vectores, y el 6, que es cerrado para el producto por un escalar. Por lo tanto, la implicación P implica Q está demostrada. Es decir, que si S es su espacio, puedo asegurar que es cerrado para la adición de vectores y es cerrado para el producto por un escalar. Habiendo demostrado esta implicación, vamos a proceder a demostrar la implicación Q implica P. ¿Qué dice la implicación Q implica P? Dice que si S es cerrado para la adición de vectores y cerrado para el producto por un escalar, entonces S es subespacio vectorial de B. Vamos a proceder a esta demostración. Por hipótesis, nosotros sabemos que S es un subconjunto de un espacio vectorial y se prueban las mismas propiedades de B. Es decir, verifica los axiomas 2, axiomas 5, 7, 8 y 9
que son los que corresponden a la propiedad conmutativa, asociativa y las relacionadas con el producto por un escalar. Por otro lado, los axiomas 1 y 6, que serían aquellos axiomas que me están indicando que em, el S es cerrado para la suma eh, de dos vectores y S es cerrado para el producto por un escalar, vemos que también se verifica, porque son las hipótesis, las dos condiciones de hipótesis de este enunciado. O sea que lo que nos quedaría probar serían estas dos propiedades, o sea que el axioma de existencia del elemento neutro y el axioma de existencia del elemento opuesto. Y acá estarían demostrados, porque ya que por ser cerrado para producto por un escalar, esto es de la hipótesis, K por U está en S, con K un número real y U un vector de S. En particular, si K vale 0, 0 por U está en S, o sea que el vector nulo está en S, y estaríamos probando que existe el elemento neutro en S. Además, si K es menos 1 por U está en S, y eso significa que el opuesto de U también está en S. Por lo tanto, como verifica los 10 axiomas de espacio vectorial, puedo asegurar que S es un subespacio de B. Por lo cual, cada vez que ahora queramos probar que un subconjunto es subespacio de un espacio vectorial, alcanzará a comprobar que es cerrado para la suma y cerrado para el producto por un escalar.